Muy buenas tardes. Compartiendo el día de hoy un poco más por la lectura que nos ha ocupado en este día. Hoy hemos visto del profeta Sofonías y del profeta Ageo. Esa es la lectura que nos toca en este día. Por la mañana se nos compartía en el tiempo del culto acerca de el escrito del profeta Sofonías y las enseñanzas que encontramos en él. Ahora veamos brevemente algunas ideas de lo que es el profeta Ageo y las enseñanzas que Dios tuvo para su tiempo, pero que estamos seguros son enseñanzas que aún tienen mucho para nosotros en el presente. El nombre Ageo es un nombre que en lo personal ha llamado mi atención por su significado. El nombre Ageo significa fiesta o solemnidad. Algunos diccionarios del hebreo incluso lo traducen como festivo. Importante entender esa parte y realmente que el ministerio del profeta Ageo, aun cuando tiene una parte en el cual habla un tanto áspero hacia el pueblo por su conducta, por su actitud, aún así la mayor parte del libro del profeta Ageo es en un tono festivo. Un tono festivo por lo que implica, vamos a ver más a detalle, en cuestión al templo en Jerusalén, pero también festivo por lo que tiene que ver en cuanto a las promesas de Dios para el pueblo de Israel. El ministerio del profeta Ageo, cuando menos por lo que está escrito en el libro, fue un ministerio bastante breve. Un ministerio que, por las fechas que describe en este mismo escrito, abarca solamente un tiempo de 4 meses. Realmente un ministerio muy corto. Y esto en el transcurso del año 520 antes de Cristo. El tema principal del profeta Ageo es llamar al pueblo de Israel a la reconstrucción del templo. Es uno de los profetas de después del exilio y él ministra en Jerusalén con aquellos que han regresado de la cautividad. Para poder entender un poco mejor también todo lo que Ageo expone, es importante analizar los libros del profeta Esdras, del sacerdote Esdras y del gobernador Nehemías. Realmente Ageo es contemporáneo de la misma, del mismo momento, las mismas circunstancias, las mismas experiencias, después de que es permitido que los judíos volvieran a Jerusalén. Y el imperio persa da cierta libertad entonces y comienza la reconstrucción de Jerusalén. Algunos regresan, ya lo hemos mencionado cuando veíamos el libro de Esdras, el libro de Nehemías. Hay algunos regresos importantes de judíos hacia Jerusalén. El primer grupo regresa con Zorobabel, y este personaje que se convierte en el gobernador en Jerusalén de aquellos que regresan de la cautividad es mencionado en este libro de Ageo y se le reconoce en su función de gobernador en Jerusalén. El segundo grupo que regresa de la cautividad viene con el sacerdote Esdras y un tercer grupo con Nehemías. Entonces es en esta época, sobre todo en lo que nos describe el libro de Esdras, cuando lleva a cabo su función de profeta este hombre Ageo. Recordemos que cuando llegan los de Babilonia y toman a Jerusalén, la destruyen por completo. Mismo Ageo incluso se va a mencionar por ahí hablando del templo en particular, lo que nos recuerda la condición en que quedó Jerusalén cuando llegaron los de Babilonia, que incluso destruyeron todo con fuego. Las paredes estaban destruidas, menciona Ageo, refiriéndose al templo, sus puertas consumidas por el fuego.
Entonces, es el regreso de la cautividad cuando Ageo desarrolla su ministerio y con este énfasis primordial de llamar a los que moraban en Jerusalén a reconstruir el templo. Este libro consta de 4 partes. Tiene 4 partes muy importantes este libro de Ageo. La primera parte es el capítulo 1. Y el capítulo 1 contiene 2 ideas muy importantes. La primera idea es la crítica que hace Ageo en nombre de Dios a los moradores de Jerusalén. Y esa crítica da lugar porque cada uno al regresar de la cautividad, al volver otra vez a habitar en Jerusalén, llegan y lo primero que cada uno busca es reconstruir su propia casa. Y no era simplemente de tener un lugar donde habitar. No era simplemente una casa que pudiera realmente resguardarles de las inclemencias del tiempo, sino buscaron hacer casas finamente decoradas. Menciona Ageo, casas artesonadas. El artesón eran adornos que llevaban las casas en aquella época, el decorado que tenían. De que el pueblo se había ocupado en buscar dónde morar y buscaron hacerlo lo mejor, lo más elegante posible, de acuerdo a las circunstancias y a sus posibilidades. Sin embargo, el templo en Jerusalén nadie se había acordado. Estaba abandonado, estaba destruido. Nadie se preocupaba de decir, vamos también a reconstruir el templo. Y la primera idea entonces en esa parte del libro del profeta Ageo es criticar esa conducta del pueblo, donde se había preocupado uno por sí mismo, pero habían descuidado el templo. Ahora cabe señalar que no era tanto el templo por el edificio mismo, es algo más que eso, es lo que el templo simboliza. Y el templo simboliza la presencia de Dios, simboliza la relación con Dios. De tal forma que más allá que el templo como edificio, era el símbolo de que los judíos que habían regresado de la cautividad, que ahora habitaban en Jerusalén, tenían en foco la comunión con Dios. Estaban preocupados por otros asuntos de la vida, por situaciones incluso pasajeras. Pero lo más importante, aquello que es trascendente, relacionarse con Dios, lo habían descuidado. Y es lo que reflejan con el descuido del templo. Después de la primera idea, que es esa crítica de Ageo de parte de Dios a sus compatriotas, entonces viene la respuesta del pueblo, una respuesta favorable. De inmediato comienzan a planear, comienzan a echar manos a la obra para poder reedificar el templo en Jerusalén. Y el mensaje de Ageo y la respuesta del pueblo a ese mensaje es lo que conforma la primera parte de este libro. La segunda parte, capítulo 2, los primeros 9 versículos, es un mensaje de consuelo a varios de los que estaban viviendo ahora en Jerusalén. Cuando ellos comenzaron a comparar, ya comenzaron a ver el templo que estaba en Jerusalén, ese templo nuevo, pero había algunos que conocieron el primer templo, el templo que construyó Salomón, el templo que fue destruido por los de Babilonia. Y cuando venía a la mente de las personas mayores, sobre todo, cómo estaba aquel primer templo construido por Salomón, y veían ahora el nuevo templo, cómo estaba, se llenaron de tristeza, porque se dieron cuenta que el nuevo templo realmente era poco comparado con el primero. Añoraban la majestuosidad de aquel primer templo. Y entonces su corazón se llena de tristeza por esa añoranza de lo que había sido. Y entonces la segunda parte del libro de Ageo tiene que ver con palabras de consuelo a aquellos que
echaban de menos la majestuosidad del primer templo. La tercera parte, capítulo 2, versículos del 10 al 19, encontramos la queja del pueblo de Israel, porque las promesas de Dios no las veían cumplidas. La respuesta de Dios frente a esta queja es un llamado a la santidad. En otras palabras, resumiendo lo que plantea Dios a través del profeta Ageo es: quieren bendiciones, anhelan ver las promesas que se les había dado, pero no están viviendo en santidad. Qué importante entonces la idea que hay en esta tercera parte del libro del profeta Ageo, la relación que existe entre una vida de santidad para el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto llama particularmente mi atención. Hoy día se habla mucho de reclamar promesas, de apropiarse de promesas, de arrebatar promesas, pero ¿y la vida de santidad? Antes de reclamar promesas, nuestra prioridad debería de ser una vida de pureza delante de Dios. Cuando la santidad es nuestra prioridad, el cumplimiento de promesas es tarea de Dios, que Él con todo amor y con prontitud comienza a cumplir. La cuarta parte del libro del profeta Ageo es el final del capítulo 2, versículos 20 al 23. Es un mensaje dirigido a Zorobabel, gobernador de Jerusalén. Esa persona con las cuales un grupo de judíos viene en ese primer grupo que regresa de Persia a Jerusalén. Es un mensaje dirigido personalmente a este hombre, a Zorobabel, el gobernador. Un mensaje en el cual Dios le confirma a él las promesas que había hecho en su tiempo a su antepasado, el rey David. Culmina entonces Ageo con este mensaje de esperanza, animando y recordándole y ratificándole a Zorobabel y con él a todo el pueblo de que Dios cumplirá a su debido tiempo las promesas que había hablado al rey David. Y así es a grosso modo lo que nos presenta el libro del profeta Ageo. Podemos concluir entonces que el libro del profeta Ageo, su idea principal que Dios llama a pensar a través de este escrito, es el tema de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en la vida? El pueblo, ahora con bastante libertad ahí en Jerusalén, da prioridad para sí mismos. Dan prioridad a lo que tiene que ver con placeres temporales de esta vida. No era algo malo tener una casa y tenerla bien, pero sus prioridades estaban de manera desorganizada. Buscan estas cosas como lo más importante. Y aquellos que es trascendente, la relación con Dios, estaba descuidado. El otro aspecto en el cual encontramos que las prioridades no estaban debidamente ordenadas es en el reclamo del cumplimiento de las promesas de Dios. Pero no había una práctica de vida de santidad. Estaban cambiadas las prioridades en la vida del pueblo de Israel en los días del profeta Ageo. Es importante entonces hoy día volver a replantearnos la misma idea y preguntarnos, ¿mis prioridades están bien ubicadas? ¿Es la comunión con Dios lo más importante en mi vida? ¿La búsqueda de la relación con Él es lo número uno? ¿O estoy más ocupado, como en aquel tiempo los judíos, en las cosas perennes de esta vida? En mi casa, mi trabajo, la familia, todas mis propiedades, que no es malo estos temas, no son pecados delante de Dios, pero que deberían de ocupar un segundo término en nuestras vidas. Y lo que más deberíamos buscar, en lo que más deberíamos estar ocupados, en lo que deberíamos invertir la mayor parte de nuestras capacidades, es la comunión
con Dios? ¿Cómo están en ese sentido nuestras prioridades? Y el otro aspecto de evaluar esas prioridades es qué de nuestra vida de santidad, qué de una vida consagrada a la pureza que Dios demanda de los que son suyos. Anhelamos promesas, deseamos bendiciones. Incluso el ser humano, unos a otros, desean tanta bendición que hay una frase que se ha hecho muy común en nuestros días: que tengas una lluvia de bendiciones. Pero nos hemos recordado unos a otros que tengas abundante santidad en tu relación con Dios. Es necesario entonces replantearnos, a la luz del mensaje de Ageo, qué hay con nuestras prioridades. Que Dios nos lleve a meditar en esto y nos lleve a replantear nuestras prioridades en la relación con Él. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el mensaje de tu siervo Ageo al pueblo judío hace muchos años, pero un mensaje que sigue siendo pertinente en nuestros días para evaluar las prioridades de nuestra vida. Permite que a la luz de tu palabra esto nos sea útil para reorganizar en lo que sea necesario las prioridades de nuestra vida, donde lo más importante seas tú, la comunión contigo, la santidad que tú demandas de nosotros. Que podamos, oh Dios, ordenar nuestras vidas de acuerdo a tus planes, de acuerdo a lo que tú esperas de tu pueblo. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios sea contigo y te bendiga a lo largo de esta nueva semana.